Vamos a hablar con Iñaki Piqueres Basabe. Él es licenciado en Criminología por la Universidad de Alicante. Se especializó en pericia caligráfica y documentoscopía en la Universidad de Barcelona. Tras especializarse en varias especialidades dentro de la criminología y la criminalística, fundó el Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde el cual lleva a cabo distintas investigaciones forenses. Pero además, quiero contarte, Laura, y contarle a la audiencia que él también comenzó a realizar informes de autentificación sobre documentos antiguos y de colección. Y dentro de ellos, bonos históricos. Comenzó a ser uno de los trabajos más habituales de Iñaki, y actualmente los informes forenses son utilizados y reconocidos a lo largo de todo el mundo. Hola Iñaki, buenas tardes, bienvenidos a Tras la Pista Forense. Buenas tardes, Marcela, buenas tardes, Laura. Bueno, contanos un poquito, Iñaki, ¿qué es esto de tu especialización sobre lo que estás trabajando ahora, que son los bonos históricos? Bueno, pues mira, yo cuando terminé comencé a ejercer como perito calígrafo, experto en grafística y en documentoscopia, que creo que ahí, por los programas que he visto anteriormente, lo llamáis documentología. Y de repente, varios compañeros de aquí empezamos a recibir servicios para autentificar documentos antiguos. Y entre esos documentos antiguos estaban lo que son los bonos históricos, que no son más que lo que su propia definición indica, es decir, bonos que pueden tener, se le llaman históricos a nivel de conocimiento, pero pueden tener desde 100 años, incluso para atrás o incluso menos. Entonces nos empezaron a solicitar informes de autentificación que nosotros veíamos que algunos de ellos ya venían con esos informes, sobre todo de los Estados Unidos, y nos comenzaron a pedir para realizar compraventas, inversiones, tenedores de aquí. Porque la casuística era que, como en España durante muchos años hemos emigrado a muchos países, pues se encontraban ahora gente que había, sobre todo nietos, que habían heredado unos documentos que no sabían lo que eran. Y pues les decían que podían invertir en ellos, que podían tener un valor de coleccionista que tienen seguros, etcétera, etcétera. Entonces nosotros aplicamos lo que estábamos haciendo dentro de la pericia caligráfica y la documentología, es decir, realizábamos una autentificación, por decirlo de alguna manera, a nivel forense. Y eso al final fue lo que atrajo las miradas hacia nuestros informes. Entonces empezaron a conocer y uno de los grandes servicios que nosotros damos es la autentificación de bonos históricos. Bonos históricos, acciones, todo eso que engloba, digamos, los documentos antiguos. Y ustedes reciben material de todas partes de Europa. Y contanos un poquito, contarle a la audiencia. Yo te comento, Iñaki, que dentro de nuestra audiencia tenemos muchos colegas especialistas en ciencias forenses, también tenemos muchos estudiantes de distintas disciplinas forenses, y también tenemos gente que nos escucha por curiosidad, porque quiere interiorizarse sobre lo que son las ciencias forenses. Y entonces nos gustaría que nos cuentes cómo se realiza una pericia o con qué material trabajan para poder autentificar estos bonos históricos. Bueno, ¿cómo se trabaja? El material de análisis es el mismo que, es decir, es el laboratorio forense de grafística y documentoscopia o documentología. Nosotros utilizamos, en primer lugar, herramientas, material de aumento, microscopios binoculares, digitales, etcétera, etcétera, software para verlos, videoespectros comparadores. Aquí creo, no sé si veis por aquí, este es uno muy antiguo. Este de aquí sí. Es con el primero que comencé yo. Esto es todo lo primero que comencé yo a trabajar. Con luminiscencia, con radiaciones, infrarrojos, ultravioleta, luz de Booth, etcétera, etcétera. Negatoscopios. Es un poco el mismo proceso que seguimos para la documentología o la pericia caligráfica o la grafística, pero encima de estos documentos o sobre las características de estos documentos. Que la diferencia que tiene con otro tipo de documentos es que, claro,
la variedad que existe es mucho. Es decir, a nosotros nos puede llegar, por poneros un ejemplo, un bono de origen chino y un bono de origen norteamericano. Y un bono de origen venezolano o mexicano, por ejemplo. Entonces, claro, las medidas de seguridad son diferentes, no ya por el propio país, sino incluso por la temporalidad que tienen, porque entre uno y otro puede haber 50 años de diferencia, 20 años de diferencia, y las medidas de seguridad son completamente diferentes unas de otras. Pero básicamente el material que utilizamos es el laboratorio forense dedicado a la documentología y a la grafística. Claro, eso te iba a preguntar, perdona Laura, Sí. porque me imagino que deben recibir documentos al trabajar en Europa, deben recibir bonos no solamente de España, sino también de otros países, ¿no? Nosotros, yo particularmente, de España no es que reciba mucho. Yo tengo clientes, las últimas que hemos hecho han sido clientes de Latinoamérica y de Estados Unidos. Luego de Europa hay es más residual, porque la mayoría de los bonos son o bien asiáticos o bien latinoamericanos, la gran mayoría. Es decir, también esto al final lo mueve el mundo del coleccionismo, por decirlo de alguna manera. Entonces va por rachas. Hasta el año 2015 se movían, por ejemplo, muchísimos bonos mexicanos, que son tremendamente bonitos. Y a partir de 2015 hasta 2019 se han movido muchos chinos. Lo que se conoce, y los que sepan un poco del tema, los que se conocen como Super Pet Chilis, que son bonos de 1913, fechados en 1913 de China. Y ahora últimamente se están poniendo de moda, por decirlo de alguna manera, los billetes de Zimbabue, que no son bonos históricos, sino son billetes y se peritan como tal. O sea, son billetes que, ¿cuál es la originalidad que tienen? Que tienen un valor facial, pueden tener un valor facial de billones o trillones. Entonces, sí, para el coleccionista son muy jugosos. Luego hay algunos que pueden pensar que se puede invertir en ellos, pero bueno, eso ya queda cada cual. Pero a nivel de coleccionista es algo muy jugoso. Se suelen vender o se suelen comprar por cajas. Entonces, claro, hay que llevar a cabo el análisis de todas las cajas para ver que ninguno es falsificado, ninguno es... Intentan meter alguno que no lo es, porque las cajas pueden ser de 100, de 200, etc. Qué trabajo. Iñaki, yo quería preguntarte de dónde ustedes se nutren del material indubitado. ¿Cómo sabés, cómo llegás a conocer las medidas de seguridad de cada tipo de bono? Sobre todo porque manejan bonos a nivel mundial. Me gustaría que lo cuentes a nuestra audiencia y después hablar puntualmente, si podés, de alguna de las medidas de seguridad que tienen los bonos. Sí, pues esa es una pregunta, una gran pregunta. Y además es una gran discusión, porque nosotros siempre, cuando hablamos con los clientes o cuando damos una clase o cuando hacemos algo didáctico, siempre hablamos de autentificación y siempre hablamos de falsificación. Pero realmente, ¿cuándo podemos hablar de autentificación? Única y exclusivamente cuando tenemos un indubitado para comparar. En este caso, los bonos, aunque pueden tener las mismas medidas de seguridad, tienen, por ejemplo, números de referencia distintos, lo que ya haría que cada uno fuera un indubitado en sí mismo. Entonces, ¿cómo conseguimos indubitados? Primero, por la experiencia de haber hecho ya, pero si nos ponemos en un bono en el que no sepamos nada sobre él, lo que hay que estudiar es que las medidas de seguridad y lo que no son medidas de seguridad sean acorde a la época. Me explico. No, cuando se realiza, por ejemplo, un análisis, lo primero que se mira es el papel. El papel debe ser acorde a la época. Y además de ser acorde a la época, debe ser, por ejemplo, un papel que tenga sus propias medidas de seguridad. No puede ser uno comercial, no puede tener cloro, etcétera, etcétera. Tiene que tener un carteo determinado, etcétera, un grosor, un gramaje, tal. Por otro lado, las medidas de seguridad que haya tienen que coincidir con la época. Los sellos, por ejemplo, tenemos que ver
Esto es una medida de seguridad muy típica y que todo el mundo reconoce, pero los sellos primero tenemos que ver que no sean, por ejemplo, impresos, es decir, que sean estampados. Si son sellos en relieve, que se pueden al tacto, simplemente ya se notan, o sellos húmedos. Cuando son sellos húmedos tenemos que saber si está al lado de una firma, cuándo se han realizado. ¿Se han realizado antes de la firma o después de la firma? Y por supuesto que no sean impresos, que eso ya lo hemos dicho. Las medidas de seguridad depende del documento. Hay algunos que los que siempre están presentes son el tipo de impresión, que tiene que ser acorde y tiene que tener una altísima calidad. Además suele haber diferentes tipografías. Los sellos, tanto secos como húmedos, y las firmas, que nos tenemos que asegurar que sean firmas, aunque sean impresas, es decir, que no hayan sido realizadas para eso, sino que se han impreso en toda la mayoría de los bonos, deben de haber sido realizadas con la misma impresión y tipografía que el resto del documento o como se haya estudiado. En cuanto a las medidas de seguridad generales, ya os digo, normalmente tipografía, sellos, tanto húmedos como secos o en relieve, firmas y luego las otras medidas de seguridad que se dan con la luminiscencia. Normalmente siempre hay reflectancia lumínica, es decir, cuando pones la luz ultravioleta siempre hay alguna medida de seguridad que varía dependiendo de los bonos, pero una mínima siempre suele haber. Y luego, además de todo eso, en los bonos históricos o en los documentos antiguos, le pasa un poco como el mundo del arte, y es que hay que ver no solo que las medidas de seguridad pertenezcan a la época, sino de que sean de ese bono. ¿Qué quiero decir? Que se puede comprar un bono histórico que en el mercado no tenga valor, hacer un borrado químico e imprimir uno que sí tiene valor y venderlo por mucho más de lo que vale. Entonces, cuando eso se hace bien, a nosotros nos pasó, estábamos estudiando las medidas de seguridad de un bono hasta que comenzamos a ver las medidas de seguridad invisibles y nos dimos cuenta que había sido un borrado químico. Se había cogido un billete, no era un bono en este caso, era un billete de un valor muy inferior, pero con las mismas características, por lo tanto el papel era el mismo, etcétera, etcétera. Era auténtico. Claro, se había borrado y se había impreso de una manera muy adecuada el resto, pero la reflectancia nos daba o nos enseñó que las medidas de seguridad de reflectancia lumínica, las que se ven con la luz de Booth, estaban como si le hubieran pasado una plancha, que realmente lo que habían hecho era un borrado químico y al final pudimos ver que efectivamente era un documento de un valor muy inferior. Pero normalmente las falsificaciones, también tengo que decir que se dan poco. La gran mayoría son malas, es decir, lo que se hace es imprimir o se imprime de una manera muy artesanal, con cualquier tipo de impresora, etcétera, etcétera, que a la primera ya se ve. Y son muy pocas las que son profesionales y nos causan problemas. ¿Cuál es el bono más antiguo que te tocó autentificar o cuál es el que más te llamó la atención? ¿Alguna curiosidad de tu trabajo? Mira, los bonos antiguos, yo lo que recuerdo, la mayor anécdota que os puedo contar es una vez en el que, a mí me llamaron y me dijeron, oye, mira, tenemos unos bonos, queremos peritarlos, queremos autentificarlos, vas a estar delante del tenedor o el vendedor y del comprador y necesitamos el informe en 24 horas. Y me dijeron, son bonos chinos, super pechins, que son de 1913. He peritado algunos que son de 1850, 1817, creo que algunos antiguos, pero la anécdota más curiosa fue que cuando yo llegué a peritar esos bonos, que eran algunos bonos, y que tenía que hacer en 24 horas, eran 100. Entonces, me pusieron los 100 bonos encima de la mesa y dijeron, necesitamos el informe para mañana.
Y claro, tienes que ir uno por uno mirando todas las medidas de seguridad, plan, 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 hasta que perites exactamente el último. Realmente los bonos históricos que tienen un valor de coleccionismo, un valor alto, vamos a decir, son bonos que pertenecen, que tienen como máximo unos 100, 150 años. ¿Vale? Que se puedan manejar en el mercado a día de hoy, en el mercado de los bonos a día de hoy. Después, de ahí para abajo, pueden ser bonos que tengan un valor de coleccionista, pero por ser únicos. Claro. Es decir, hay ciertos bonos que tienen un valor por el propio bono, pero hay muchos. Los Super Pet Chilis hay muchos. Antiguamente, por ejemplo, había uno muy bonito también que se llamaba el Águila Negra, el Black Eagle, que también había muchos, pero también tenía un valor grande, etcétera, etcétera. Y luego también es verdad que la autentificación es importante por el hecho de que, como en todo lo que es el coleccionismo, también se llevan a cabo estafas. Entonces, el peritaje y la autentificación es importante en ese sentido. De hecho... Sí, perdona, Marcela. No, vos decías que ves pocas estafas o es habitual. No, yo lo que veo son, o lo que vemos, en un volumen alto, me refiero. Sí. Pocas falsificaciones en relación al número de documentos que se nos vienen. Pero otra cosa son las estafas que se hacen. A ver. Es decir, la mayor estafa en la venta de bonos históricos en Europa se llevó a cabo en España y se llevó a cabo en la ciudad donde estoy yo. Y se estafaron en dólares, fueron aproximadamente 5 millones de dólares. Es decir, se decía que se tenía que invertir en ese tipo de bonos, etcétera, etcétera, y que se tenía que dar dinero para que luego lo iban a conseguir con un rédito mucho mayor, y cada estafado puso entre 6.000 y 90.000 euros. Más o menos, o sea, 100.000 dólares, algo así. Y no vieron nada. Entonces, con los bonos históricos se pueden llevar a cabo estafas, pero cuando tú tienes el bono en tu mano, o sea, lo que es el documento, y lo analizas, no hay muchas falsificaciones buenas. Malas puede haber, pero cuando hablamos de falsificaciones malas, hablamos de escanear algo, el documento, e imprimirlo, que eso con poner la lupa encima, no tardamos, cualquier que tenga un mínimo conocimiento de documentología ya se da cuenta que eso es un inkjet, un chorro de tinta, y si el bono está fechado en 1900, pues no se había inventado aún, entonces no hay ningún problema. Ahora, cuando se lleva a cabo una buena falsificación, sí que hay que llevar a cabo todos los pasos, porque te va a ir creando dudas. Es decir, no lo vas a ver tan claro como cuando alguien escanea algo y lo imprime y dices, esto es una falsificación, sino que te va a ir creando dudas. Incluso nosotros muchas veces lo tenemos que comentar entre compañeros, porque como la diversidad de bonos es tan grande, pues cuando uno no ha visto uno de esos, lo ha visto otro compañero, y nos vamos intercambiando así información, y también creando una base de datos lo más amplia posible, claro. Yo quería consultarte, Iñaki, en base a lo que vos decías. Bueno, una pregunta ya te la hizo Marce, pero quería saber sobre el tiempo promedio de una pericia de este tipo. Entiendo que no es lo mismo que te llegue un bono, que te lleguen por decenas o que te lleguen por centenas. Y también, más allá del caso curioso que nos contabas de esos bonos de 1913, ¿cuál fue el que te presentó mayor desafío en cuanto, como vos decías, esos que están muy bien hechos, esas falsificaciones muy bien hechas y que realmente requieren un tiempo de trabajo extra? La peritación de un bono, el estudio de un bono, obviamente depende. Hay bonos que los bonos normalmente tienen lo que es, vamos a decir, la parte superior, que es la carátula, por decirlo de alguna manera, donde se presenta el bono, etcétera, etcétera, y luego la parte de abajo tienen acciones, ¿vale? Cupones, por decirlo de alguna manera, que además se llaman así, cupones. Normalmente, cuando esos cupones algunos han sido arrancados porque han sido utilizados y han sido invertidos.
Entonces, básicamente, el promedio de un peritaje o de un documento, para que nos hagamos una idea, es un DIN A3, un tamaño DIN A3 de folio, más o menos. Y aunque las medidas de seguridad cambian mucho, es decir, hay bonos que tienen muchas medidas de seguridad y otros poco, el aseverarte, el cerciorarte de que cumple o de que no cumple, bueno, de hacer el estudio forense completo, te puede llevar unas 3-4 horas. Aparte luego la redacción del informe, que ya cada uno lo redacta como quiere. A nosotros, por ejemplo, nuestros informes son muy detallados, entonces tardamos mucho tiempo, está lleno de fotografías, nosotros tomamos fotografías de todas las pruebas que hacemos, las explicamos, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hacemos es dar, digamos, un documento, un certificado del bono, en donde se dice que se ha sometido a las pruebas físicas, no químicas, porque la prueba química lleva obligatoriamente, aunque sea muy pequeño, una retirada, eso es, una acción sobre el documento. Entonces nosotros llevamos a cabo las pruebas físicas y forenses, y eso lo damos en un certificado para que pueda ir adjuntado con el bono, y aparte de eso un informe completo con todas las pruebas. Si me preguntáis, que seguro que vais a preguntar cuál es la extensión, pues de media son unas 30, 40 páginas.